desde la hostería Pampa Linda. Vamos a empezar el trekking a el refugio Otto Meiling. Son las 9 de la mañana, está recontra tranquilo, con un poco de nubes, pero muy pocas, y nos vamos viendo. En Pampa Linda, además de la hostería, está también el camping del Club Andino Bariloche. También hay un hostel que tiene un bar, y además hay un segundo camping, creo. No lo vi, pero creo que está. Y después hay un destacamento de gendarmería y guardaparques de parques nacionales. Y eso es todo Pampa Linda. Bueno, estamos empezando el camino hacia el refugio Otto Meiling. Nos vemos en un rato. Bueno, empieza con un camino de autos que llega hasta el río Castaño Vera, que se cruza con un puente. Cualquier vehículo que llegue hasta acá tiene que dejarse en Pampa Linda. En determinado momento hay una división entre el camino que va hacia el refugio Agustino Roca de Paso de las Nubes y el Otto Meiling. Una vez que se hace la división, la picada que va al refugio Otto Meiling empieza a tomar altura en una zona que se llama Las Setas, y después de pasar esa zona empieza a seguir por un filo hasta llegar a una zona que ya no tiene vegetación, y después de eso se llega hasta el refugio. Bueno, todo eso que conté en un segundo se hace en unas 5 horas. Calculo que yo voy a tardar 6 o 7. Nos vemos. Acá a un costado hay otro camino que se desvía, que va hacia otro refugio que está sobre la laguna Ilón. Es un sendero más corto, pero es un poquito más empinado al principio y un poco más exigente. En cuanto a la exigencia de esta caminata hasta el Otto Meiling, no tengo tantos recuerdos porque fue hace unos 10 años la última vez que vine, pero había venido con mi hijo, que tendría 8 o 9 años, y también con mi papá, que fue quien me hizo descubrir desde muy chico la naturaleza y toda la zona de Bariloche en especial. En general vienen chicos, es un camino exigente, pero se puede hacer y no hay ningún problema. No hay que estar excesivamente entrenado, aunque obviamente hay que tener cierto conocimiento de a dónde se va. Seguimos más tarde. Acá hay un desvío a otro lugar que está un poco más cerca, bastante más cerca, que se llama Mirador del Valle. Bueno, como se ve, está cerrado, no sé bien por qué, pero probablemente haya habido algún desprendimiento de piedras o árboles y lo haga intransitable. Estos bosques siempre me hacen acordar a la película El Señor de los Anillos. Cuando vengo acá siempre me acuerdo de eso. Créanme que este es el lugar para simular que está en esa Tierra Media. Bueno, casi estamos llegando al río y ahora toca cruzar una zona de mallín, que son como pantanos. Ahí nomás ya está el puente. Ahí ya vemos el puente para cruzar el río, y después el camino empieza a subir por esa ladera, el que va al refugio Otto Meiling. El que va al refugio Roca va por el otro lado de esta ladera, por otro valle, que es el valle del río Alerce.
Este es un puente móvil para cruzar el río con autos, que bueno, evidentemente lo sacaron en este momento. Bueno, cruzando el puente, que está construido sobre un tronco. Bueno, como les decía, el camino de autos sigue acá por un tramo. Después se hace solo para personas, un sendero. Ahí va el sendero y acá va el camino de autos, que empieza a hacer una serie de setas. Vamos a ver monitos del monte. Cansa, ¿eh? No sé si se nota la subida. Bueno, volvimos a tomar el camino de autos. Como les dije, el sendero va cortando camino. Llegamos a la división de los dos caminos, Paso de las Nubes, Refugio Roca, que pueden ver en otros videos de mi canal, y Refugio Automailing. Vamos a ir al Automailing esta vez. En toda esta zona es muy común encontrar las cañas, se llaman caña coihue. Es una variedad de bambú que crece en toda esta zona y tiene como característica que, a diferencia de otros bambúes, el interior es macizo y no es hueco. Se separa el camino de autos del sendero al refugio, pero no estoy seguro. Bueno, acá hay una bifurcación para ir a otro de los glaciares, el glaciar Castaño Overa. Se va hasta un lugar donde, al igual que en la base del Tronador, donde estaba el ventisquero negro, hay unas paredes verticales y caen bloques de hielo desde los glaciares que están arriba. Muchos hacen la combinación de subir al Automailing y, al bajar, vienen a ver este lugar. Bueno, de acá parece que faltan 3 horas, lo cual no está tan mal, porque salí hace unas 2 horas, así que quizás, con suerte, no me tome 7 horas velocidad de la tercera edad y me tome menos. Nos vemos más adelante. Bueno, un arroyo con agua. Esta época de fines del verano suele haber muy poca agua en los arroyos, que evidentemente todavía tiene, porque debe venir de algún manchón de nieve que todavía queda en la parte de arriba. Y bueno, tiene un puente hecho con troncos, vaya a saber cuántos años hace. Bueno, como ven, el lugar es muy hermoso, muy tranquilo. Solo se escuchan algunos pájaros y el correr del agua de los arroyos. Es simplemente paz. Debajo de una capa de tierra orgánica que generó el propio bosque, en toda esta zona
hay una capa bastante amplia de varios, 1 o 2 metros por lo menos, de ceniza volcánica que quedó de las últimas erupciones que tuvo el volcán. Después de este tramo en el que se va en un camino muy ancho que es de vehículos y que, como les dije, son unas setas, viene otra sección que ahí sí ya es sendero, que se llama Los Caracoles. No me pregunten por qué se llama así, pero es una versión miniatura y más empinada de las setas. Ya las vamos a ver y me van a ver a mí muerto de cansancio. Calculo que estaré a la mitad del camino, más o menos. En este lugar los árboles empiezan a ser como más bajos. Siguen siendo, creo que de la misma especie, que si no me equivoco son lengas, pero después corrijo cualquier cosa. Y bueno, se van haciendo más achaparrados a medida que voy subiendo. Ahora sí, vamos a empezar la sección de los caracoles. Está haciendo un poco de frío acá, quizás en algún momento paro y me pongo algún abrigo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, durísimos los caracoles, Más o menos voy por 3/4. Ay, Dios mío, no es que sea técnicamente difícil, simplemente que es mucho desnivel. Seguimos. Ahí al fondo del valle vemos parte de Pampa Linda. Esas dos casas que se ven son el puesto de gendarmería. Bueno, tremendos los caracoles, tremendos. Creo que ya estoy por terminar esa parte. Ahora voy a llegar a la parte más plana. Bueno, atrás mío, como verán, el Cerro Tronador. Bueno, vamos siguiendo. Nos vemos en un rato. Bueno, estamos saliendo ya de los caracoles. Acá la vegetación cambia completamente. Son todos unos arbustos achaparrados. Todavía falta un trecho importante, pero bueno, ya pasó, creo, la peor parte, la subida pronunciada. Ahí abajo, que se ve un río, ese es el río Alerce, y por ahí pasa el sendero que va al Paso de las Nubes. Este lugar se llama La Almohadilla. Es como un lugar para descansar antes de volver a tomar los caracoles o cuando uno termina de subirlos. Bueno, ahora viene otra parte con menos inclinación y seguramente va a ser bastante más frío. Seguimos camino. Estamos a 1400 metros de altura. La Almohadilla, la bajada por los caracoles y el refugio Otomailing. 2 horas. Falta, Cambia completamente acá. Además está como reparado del viento. Hace como calor. No frío, como dije antes. Ahí abajo sí se ve todo Pampa Linda, incluyendo la hostería. Sigue la subida, Se ve como un puntito muy chiquito. Ese es el refugio.
se ve mejor. Es como un anexo del refugio ese. Seguimos camino. Ahora viene una subida un poco pronunciada. Y bueno, ya veremos. Ahora dentro de poco se termina la vegetación y viene la última parte, que es sobre roca, que va a ser más o menos una hora. Ese entiendo que es el cerro volcánico, típico cono volcánico, ¿no? Qué vistas, ¿eh? Bueno, ahí atrás va el camino. No sé si se llega a ver que hay una gente que está subiendo. La vista es increíble, ¿eh? Bueno, todavía falta, pero estamos más cerca. Una vista increíble. Lugar no apto para gente con vértigo. Ahí se ve una parte del refugio. Finalmente, igual falta un trecho. El glaciar Alerce, que se retiró un montón. Antes llegaba hasta esas piedras blancas. Detrás de esas piedras blancas está el paso de las nubes. Bueno, misión cumplida. Este es el refugio Otomailing. Tiene como un anexo. Y atrás se ve el glaciar. La puta madre, qué alto que es. Bueno, chicos, entonces acá terminamos el video sobre la subida al Cerro Tronador, al refugio Otomailing. En el refugio hay que reservar por internet, hay que mandar un email para hacer una reserva y hay que pagar con una transferencia antes de subir. En este momento el costo de solamente es de 60.000 pesos, que equivale a unos 50 dólares. Me corro porque hay mucho viento. También preparan comida, hay baños, y además está en reformas, lo están ampliando y modernizando. Ahí se nota, no está terminado todavía. Bueno,
Mañana me toca bajar. Espero que sea un poco más sencillo que lo que me costó subir. Pero es muy recomendable. Es un lugar realmente único. Le mando un saludo a mi viejo Abo, que fue el que me hizo conocer este lugar casi de recién nacido. Un saludo, viejo. Nos vemos. No dejen de suscribirse al canal. Apretar en la campanita para recibir los avisos de videos nuevos. Y nos vemos en el próximo. Adiós.